Vamos a iniciar con nuestra plática. Bueno, primeramente agradecerles pues la confianza y el estar aquí participando en las reuniones, más bien en los centros de estudio. Bueno, yo anoté, propuse pues varios temas como para motivarnos, ¿no? A que cada quien, si quiere participar con un tema, que están invitados, pues participe con un tema. Yo, pues la propuesta inicial. Entonces, pues de esos temas me gustó los de las 12 tribus de Israel, ¿no? Porque como a través de la historia, pues, se ha tomado desde el punto de vista literal, ¿no? Lo de las tribus de Israel. Y bueno, ya sabemos que tenemos su sentido literal o histórico y tenemos el sentido psicológico y tenemos pues un sentido filosófico, ¿no? Se pudiera decir. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña presentación sobre las 12 tribus de Israel. Bien, me voy a remontar un poquito hacia atrás, antes del nacimiento de Jacob, pues que Jacob posteriormente fue el que Dios pues le nombró Israel, ¿no? Y vamos a empezar un poquito con la historia como nos lo menciona el Sublime Maestre. Sabemos pues de la destrucción de la Atlántida y el Maestre nos dice que, bueno, remontándonos un poquito, pues ha habido varias razas, ¿no? Que la primera raza, la segunda raza, la tercera raza, que la raza raíz, que la subraza, etcétera. Cada raza tiene 7 subrazas. Entonces, en esas 7 subrazas, pues se da diferentes tipos de acontecimientos. Y la Atlántida, pues, pertenecía a la raza cobriza o a la raza, como le dicen en México, a la gente de México, ¿no? La raza de bronce. Posteriormente pasamos, bueno, con la inundación, pues, que hubo, que parece ser, pues, que los del Atlántida, los de la Atlántida, pues, destruyeron un planeta y eso ocasionó, pues, que hubiera un diluvio, una inundación en todo el planeta, ¿no? Y bueno, pues eso es bien conocido y sabemos pues la historia, la mitología de Noé, ¿no? Del patriarca de Noé que hizo un barco y que subió todos los animales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el sentido literal, es el sentido histórico, podemos decir, pero hay que entenderlo en sentido filosófico. Entonces, es cuando las personas pues que vivían o los iniciados que vivían en la Atlántida y que se salieron de ahí un poquito antes de la inundación o que no estaban de ahí o de alguna manera se salvaron o que estaban en otras partes, pues de ahí empieza la historia, se pudiera decir. Entonces, bueno, la historia nos habla de Adán y Eva, cuando el inicio, ¿no? Del Génesis, todo eso. Entonces el maestro nos habla de que la base del lenguaje o de los lenguajes tiene que ver con los sonidos de los animales, de varios animales, ¿no? De los búfalos, de los elefantes, etcétera, que emitían diferentes animales. Y bueno, todos empiezan con la letra A o como en el caso de la primera con la letra O. A G u O G, A D, A M, A N, A F, A W, A R, A E, A B y A S. Pues sabemos que cada letra tiene su propia vibración y su propio significado. Y de esas palabras
que emitieron los animales, hay una que no encontraron los animales, pero que fue creada por el hombre, que fue la sílaba AL. En el conocimiento de las letras para el estudio arqueométrico se pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, se pueden invertir. Por ejemplo, AL puede ser LA o EL en LE. Entonces, cada inversión tiene diferente significado. Entonces, la sílaba de AL se degeneró en EL o EL con H. Y bueno, él para los antiguos tenía el significado que representaba la divinidad. Y bueno, con todas las inversiones y transformaciones de las sílabas y las letras y todo eso, es como se forman las lenguas del mundo, ¿no? Cada una pues con su propio significado, con su propia forma. Entonces nos vamos hasta el inicio de la historia, ¿no? De Adán. Adán son dos sílabas de las que mencionamos antes, ad y am. Entonces, la inversión pues de esas letras, por ejemplo, nosotros leemos de izquierda a derecha, pero los hebreos leen de derecha a izquierda. Entonces, como lo mencionamos nosotros, AD, AM, pues tiene un significado, pero como lo leen los hebreos, tiene otro significado, porque ya quiere decir DA o MA. Entonces, MA tiene mucho que ver con el agua, con la madre, porque MA pues es el inicio de la palabra madre, ¿no? Entonces es el inicio de todas las cosas. Y bueno, utilizando varias sílabas formamos una palabra. Entonces formando la palabra Agel-An o Gel-An que tiene el mismo valor porque AG o la G sola tiene más o menos el mismo valor. Dice, hace referencia al hombre de Ángel, que es una inversión o un cambio de posición de las palabras, ¿no? Dice, es una porción de los Helan emigrada hacia el oriente. O sea que el Helan representa podemos decir, un grupo, una tribu, una comunidad. Y Helan es una porción de esa comunidad, que pudiéramos decir que es lo mismo, ¿no? Y lo dice, viendo pues las sílabas, es AN más G más GEL. Dice, los ángel emigrando hacia el oriente fueron fieles a las tradiciones occidentales del culto de Gel, culto de la divinidad, ¿no? O sea, eran como sacerdotes, algo así. Casi normalmente nos está hablando del sacerdocio, de los grupos iniciáticos, de las escuelas iniciáticas, de los colegios, todo eso. Nos habla en forma social, pero la base principal pues es las bases, los grupos de los colegios, ¿no? Dice, son los que volvieron al occidente y luego vemos ahí que angle se deriva de las sílabas anteriores y eso se va cambiando pues y nos va dando la interpretación de anglosajones, de angle es anglo, ¿no? Y sajones, anglo era una tribu, un grupo, y sajones era otra. Se juntaron, hicieron una alianza, entonces se convierten en los anglosajones, que son la raza pues aria, los blancos, los ingleses, los alemanes, los francos, todas las gentes pues de Europa, ¿no? Que son pues se pudiéramos decir los más representantes de la raza blanca, ¿no? Los pues también los hebreos y todo eso, ¿no? Pero bueno, dice, el Génesis es una obra occidental conservada por los Gaele y después por los celta. O sea, los Gaele era un colegio, un grupo, y los celtas, pues, era una comunidad.
que de los celtas los principales representantes pues eran los druidas en el aspecto del sacerdocio, ¿eh? Pero los druidas pues están dentro del grupo de los celtas. Y lo dice, el Génesis es una vasta enciclopedia de las ciencias iniciáticas, extraviada y destruida muchas veces. Fue reconstruida en fragmentos inciertos por los celtas. O sea, los celtas fueron los que reconstruyeron pues todo el conocimiento de la antigüedad, todo el conocimiento iniciático. Entonces, en las palabras, los celtas o los druidas pues están representados por la palabra SA. Puede ser mayúscula o puede ser S mayúscula y A minúscula. Y bueno, se dice pues que hay un conocimiento iniciático o esotérico o de la tradición que se va transmitiendo pues de generación en generación y eso se transmite en manera oral o de manera escrita. Entonces, había grupos pues que hacían ese papel, los grupos de los sacerdocios, pero también tenían muchos escritos, bibliotecas y muchos conocimientos, que es conocido pues como el árbol o como la síntesis de todos esos conocimientos. Entonces, es lo que los celtas pues vinieron a rescatar, ¿no? Porque con los cataclismos, con las inundaciones, todo eso, pues se perdían muchos libros, ¿no? Muchos conocimientos. Entonces, pues había quien se encargaba de rescatar o de rescatar pues, la tradición iniciática, los conocimientos y todo eso. Y si algunos sacerdotes celtas han podido conservar durante su peregrinar por África gran parte de las ciencias edénicas. Edénicas pues por el Edé, ¿no? Por Adán. Adán se dice pues que fue la primera alianza. Fueron dos colegios, AD y AM. Y bueno, a través de esos colegios, pues conservaban la tradición iniciática, dice, pero los periodos diluvianos lo diseminaron muchas veces. O sea, siempre se perdía o se deformaba el conocimiento y todo esto. Bueno, Moisés fue un personaje histórico, pero también se dice que es un colegio, un grupo, una comunidad de iniciados, una comunidad de sacerdocios, y aquí nos habla precisamente de esa comunidad de sacerdocios. Dice, uno de esos sacerdotes o grupos sacerdotes se propusieron a reconstruir los sepultados documentos edénicos. Dice, este sacerdocio llevaba el nombre de Magelsa, o sea, descifrando, ¿no? Las sílabas. Maísa, que tiene más o menos el mismo valor de Magelsa, y los se transforman en Moisa, y al final, pues, como lo conocemos, ¿no? Moisés o Moisés. Y MA, pues decíamos que representa el agua y bueno, de ahí se deriva la madre. La madre pues tiene que ver con el agua, la madre tiene que ver con la luna, tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con los ríos, con los mares. La luna pues rige los mares, los ríos, todo eso. Entonces, todo se va relacionando. Moisés, la raza de los Gelsa. Gelsa decíamos que es la representación pues de la divinidad y San los sacerdotes celtas, los druidas y todos ellos, reunida durante las aguas del diluvio. Moisés, eso genera una mitología o una historia, ¿no? Dice Moisés abandonado por su madre y recogido por la princesa egipcia. Después vamos a ver cómo la parte egipcia está representada por la letra RA. Entonces, bueno, de acuerdo a la historia que conocemos, pues ya sabemos, ¿no? Que Moisés lo abandonaron en el río y lo recoge una princesa. Entonces, el abandonarse en el río es cuando se pierden los conocimientos, las tradiciones y todo eso. Y la princesa viene siendo, pues, estos grupos de los Gelsa, de los celtas y todos ellos. Me estoy remontando hasta el inicio porque todo está relacionado, pues, con las 12 tribus de Israel. Y luego tenemos otra leyenda, pues,
otra mitología, la leyenda del monte Sinaí. Sabemos, pues, en las películas o de la historia, que Moisés se sube al monte Sinaí, donde encuentra un árbol con una zarza ardiente y todo eso, y bueno, encuentra los mandamientos, ¿no? Pues los mandamientos y todo eso, este, pues es ay, perdón, ya, es que me está anunciando que se está acabando el tiempo. Si se termina el tiempo, vuelven a iniciar, ¿no? Por favor. Ok, entonces, pues los mandamientos son todos esos conocimientos, ¿no? Toda la tradición iniciática y todo eso, pero bueno, pues ya se sintetiza en 10 principios. El 10 tiene que ver pues con la divinidad. Y bueno, hay que ir más al fondo de esos mandamientos y todo eso, todo lo que nos está diciendo, pero prácticamente pues son las reglas iniciáticas, ¿no? Las reglas de las escuelas y los reglamentos y de los colegios y todo eso. Ok, dejamos a Moisés o es la continuación, ¿no? Porque los Maisa, que viene siendo Moisés o los grupos sacerdotes, lograron reconstruir restos de las ciencias iniciáticas occidentales reunidas bajo el nombre de Gel Nasa, que viene siendo el Génesis. Sabemos que Moisés es el que hace pues los libros del Génesis, del Éxodo, son creo que 5, ¿verdad? Entonces, es el origen pues del Génesis. Todos esos conocimientos, toda esa tradición, y bueno, el Génesis se deriva pues de las sílabas de la G, tiene que ver pues sabemos pues que tiene gran importancia entre los masones, que quiere decir Dios por ejemplo, en inglés y en varias lenguas. Gel, pues es la divinidad. Na tiene que ver también con la divinidad, con la luz, algo así. Y Sa, pues es con los grupos de sacerdotes, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de Adán, estamos hablando de la primera alianza, AD con AM, o sea, dos grupos esotéricos o dos cuerpos, dos colegios, etcétera. Y Na tiene que ver con los negros, ¿no? Los SA en mestizaje con los Na, los celtas conviviendo pues con los negros. Es una alianza, es un maridaje en su sacerdocio. Dice, estas alianzas contraídas con elementos hebreos, el AB tiene que ver es la representación de los hebreos y RA tiene que ver o es la representación de los egipcios. En la interpretación pues bíblica y todo eso de las palabras y del arqueómetro. Entonces, dice, fueron el debilitamiento de los Sa, o sea, los sacerdotes o los colegios de los celtas empezaron pues a disminuir, empezaron a salirse de los colegios, empezaron a debilitarse. Entonces es cuando empiezan a surgir los egipcios y los hebreos, ¿no? La cultura hebrea y la cultura egipcia. Y fueron amenazados de exterminio por su propio pueblo. O sea, los que quedaban, como dice, el palo tirado, todos hacemos leña, ¿no? Entonces, como ya se estaban debilitando, pues hubo personas valientes, pues, que querían tomar el dominio de los grupos de Israel. Un poquito más adelante vamos a ver el significado de Israel. Los sacerdotes se reunían en pequeños grupos clandestinamente, pues como nos han dicho, pues que los colegios ocultos, las escuelas cuando se ocultan, pues por ciertos riesgos, ciertos peligros, ¿no? O ciertas eras negativas. Fue el origen de las castas secretas, los masa. Y bueno, de ahí los masones se derivan el nombre, pues, porque los masones, sus inicios, pues, se basan mucho en los conocimientos de Moisés, de los egipcios, todo eso, de la cultura egipcia, de todos los conocimientos esotéricos. Los sacerdotes
más se conservaron el culto a Hel que enseñaron a los hebreos. O sea, se va transmitiendo pues el conocimiento y todas las enseñanzas. Es por eso que la gran divinidad hebraica llevan el nombre de Hel Am, Elohim, el alma de Hel. Para los judíos, Elohim es un nombre, una descripción muy importante, ¿no? Dentro de los estudios bíblicos. Y dice, Elohim era una invocación superior a Jehová, y Elohim es el nombre dado al ser supremo por los hebreos y los caldeos. Ua o el, que tiene el mismo significado, es en hebreo, caldeo, siríaco, etíope y en árabe uno de los nombres sagrados de la divinidad. Él, de ahí se deriva el nombre de, como veíamos antes, de ángel, ¿no? A-N y Gel. Entonces, los ángeles, el ángel, los ángeles, pues tiene ese significado. Los masas o los descendientes, los que descendieron pues de los grupos, de los colegios del inicio, pues que se conocieron como Moisés, y se aborrecían el culto al tótem serpiente de bronce y del tótem becerro de oro. En ese tiempo, cuando estos grupos y todo eso, o Moisés mismo, pues decía que ya no adoraran al becerro, ya no adoraran ni la serpiente de bronce, ni el becerro, porque eso ya eran tiempos pasados. Como decir ahorita, bueno, pues ya, ¿para qué la religión de Piscis? O sea, todo lo que tiene que ver con lo pisciano, eso ya pasó, o sea, ya estamos en otra era, ya estamos en Acuario. Era lo mismo en ese tiempo, por eso Moisés le decía, no adoren al becerro de oro, aunque también tiene su significado el becerro de oro. El adorar el becerro de oro es cuando le damos demasiada importancia a las cuestiones económicas, materiales, al dinero, ¿no? También tiene ese significado. Pero bueno, ahí se refiere pues por los tiempos, por las era pasada. Pero Moisés se le representa o se le conoce también por la serpiente, ¿no? O sea, el gran arcano y todo eso tiene que ver con la serpiente. Y utilizaban el símbolo Tau, por eso el Tau es muy importante. Dice, la serpiente era un símbolo del oriente y estaba unido al Tao. Como podemos ver ahí en la figura, pues hay muchas representaciones envueltas a la serpiente, donde también se deriva el símbolo pues de los médicos, ¿no? Que símbolo de Mercurio de los médicos y el que utilizaba Hipócrates de la medicina y todo eso. Todo está relacionado. Dice, constituye un símbolo secreto, símbolo de reconocimiento de las nuevas castas, masa. Ese símbolo lo utilizaban pues como utilizaban los cristianos al inicio para reconocerse entre sí por los riesgos que había pues en la sociedad de que los mataban, los perseguían, los encarcelaban, etcétera. Una serie de cosas, ¿no? Y lo dice, poco a poco los sacerdotes masa fueron dispersados en el oriente. Pues se dice que los descendientes pues de la Atlántida, todo eso, pues se convierten o surge pues la raza aria, la raza blanca. Y pues como siempre, ¿no? Ha habido peregrinaciones, entonces grupos y todo eso se van a diferentes pues continentes o lugares, todo eso en busca pues de trabajo, de supervivencia, de una serie de cosas, ¿no? Siempre ha habido esas peregrinaciones y todo. Bueno, decíamos pues que nos remontamos pues al personaje de Abraham dentro de la Biblia, ¿no? Pues Abraham es del mismo culto, ¿no? De los grupos de sacerdotes o de la tribu de Leví. La tribu de Leví pues era la tribu de los sacerdotes. Entonces, podemos interpretarlo como un personaje como Abraham y podemos interpretarlo como un colegio o como grupos de iniciados, ¿no? Que intentaron de restablecer el culto de los Masha,
como ahorita en la actualidad, ¿no? Que queremos recoger todas las conferencias del hermano mayor, de los libros, de la literatura, el sublime maestre y todo eso, y tener una colección, y bueno, todo eso es por la base de la línea iniciática, ¿no? De la tradición iniciática. Y todo eso, ¿no? Las ceremonias y los rituales y todo eso. Entonces, cuando tenemos toda la información, pues no hay problema, pero cuando no hay información, pues hace una investigación, hace un estudio y todo eso. Entonces, es lo que hizo Abraham o lo que hicieron los colegios de ese tiempo. Y se reunieron bajo la dirección de un sacerdote que viene siendo, pues, Abraham Aram. Dice, pero no conocían todas las tradiciones occidentales. Entonces, mencionamos pues que las letras o las sílabas de AB tiene que ver con los hebreos, RA con los egipcios y AM tiene que ver pues es una inversión de la palabra MA más la letra H. Y si vemos pues si vemos aquí la AM es muy parecido a him y him en inglés quiere decir él o a él o de él o algo así, ¿no? Pero está hablando de él, de un personaje, en este caso pues de la divinidad, algo así, ¿no? Entonces, más tarde, asociaciones blancas que regresaron lentas migraciones de Asia al occidente. Pues conocemos a través de la historia que Abraham hace una peregrinación, ¿no? Que Dios le dice que deje su tierra y su parentela y que le tiene una tierra prometida donde no van a poder tener posesión de ella hasta los 400 años y donde van a ser pues no van a ser bien recibidos y una serie de cosas, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista de grupos, estos grupos pues hicieron las peregrinaciones, hicieron las inmigraciones pues del Asia al occidente. Entonces sabemos pues que se establecen los israelitas pues en Canaán, ¿no? Que viene siendo lo que es actualmente Israel. Pero al establecerse, pues los que eran los cananeos, todo eso, pues eran gente belicosa, eran gente peleonera, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo iban a dejar que otra gente llegaran a sus tierras? Pues era, y menos adueñarse de ellas. Entonces, pues empezaron las guerras, las luchas y los conflictos y todo eso. Entonces, es la profecía que se cumple, ¿no? Y lo dice, los sacerdotes del pueblo hebreo instaurado en la época de Magelsa, de Moisés, conservaron celosamente su pureza de sangre. Bueno, el hermano mayor y el maestre nos hablan que siempre hay una deformación, una degeneración de la enseñanza. Entonces, el racismo que vemos actualmente decimos que los blancos, los europeos que son muy racistas, los gringos y todo eso, es porque lo traen en la sangre. También los judíos eh, no querían, no sé actualmente cómo esté la situación, pero no querían que sus hijas se casaran con gente que no fueran que no fuera judía. Tenían que ser judíos, ¿no? Entonces no permitían que se casaran con otras personas que no eran judíos y todo es por por ese celo, ¿no? De conservar esa pureza de la sangre, del grupo, de la etnia, de la comunidad, etcétera. Y todo eso pues se convierte, se degenera o se deforma pues en un racismo, el racismo actual que vemos, ¿no? En ciertas personas, es una deformación, una degeneración de todo eso. Y bueno, ellos pues celosamente, el inicio pues los sacerdotes era pues para no pues revolver las cosas, ¿no? Que no hubiera, ¿cómo mencionan? No encuentro ahorita, no tengo así la palabra, pero bueno, era para que no se deformara la enseñanza y todo eso. Bueno, hay una tribu, la tribu de Leví, que el capítulo de Levítico nos habla de esta tribu. Dice, el hecho es de que el sacerdocio fue reservado a una sola casta, la tribu de Leví.
O sea, la tribu de Leví vamos a ver posteriormente que interpretándolo astrológicamente, pues pertenece a Sagitario. Sagitario pues está gobernado o está regido por Júpiter y que tiene que ver con la religión, con el sacerdocio, con todo eso, ¿no? Bueno, ahí vemos un toro, ahí vemos un sacrificio de un animal, no sé si es becerro, no sé qué sea. Entonces, ahí también hay otra deformación, todos los sacrificios de los becerros, de los toros, de las cabras, de todo eso que hacían en la antigüedad, los grupos, la religión y todo eso, era una deformación. El sacrificio pues era, en este caso el toro, pues el signo, ¿no? La era de Tauro. Y el sacrificio, el Tauro viene representando pues a la divinidad porque el sol en su recorrido aparente o en su recorrido por esa sección, pues el sol sabemos que ahí donde es el centro de los Cristos, el centro de las más altas vibraciones, de los rayos crísticos, todo eso. Entonces, pues es la representación de Dios. Entonces el animal, como va el sol en esa porción, el sol diviniza a los signos, por decirlo así, en su acepción más elevada, está divinizado los animales pues que representan el signo. En este caso era el toro. Entonces el sacrificio del toro era los rituales, las ceremonias, el sacrificio que se hace pues en pos de la divinidad. Entonces eso es malinterpretado. Entonces pues es cuando sacrificaban los pobres animales, ¿no? Que ellos pues qué culpa tenían, pero bueno. Entonces bueno, siguiendo el hilo pues de la historia, vemos pues que la continuación de la preservación de la tradición iniciática y de los conocimientos, de las enseñanzas, de la sabiduría antigua, pues va continuando de grupo en grupo, de porción en porción. Es donde nos habla la Biblia pues que de Adán pasa a tal persona, a tal profeta, y lo de ese pasa a otro, a otro, a otro. Son generaciones y son grupos y colegios, ¿no? Que a través de la historia se va transmitiendo pues la enseñanza, ¿no? Entonces llegamos hasta la orden de los esenios. Y bueno, pues sabemos que Jesús era parte de esta orden de los esenios. Entonces Jesús se deriva de la palabra Jesús, o tiene que ver con esta palabra en donde se le agrega la letra H, y la letra H pues tiene que ver con la divinidad. Y tenemos tres letras, la I que tiene el mismo valor de J, la H y la S. Es la que utilizan pues los sacerdotes en las iglesias. Y bueno, el contenido histórico de las tribus de Israel, ya no. Bueno, eh, Israel, pues como veíamos antes, se deriva de las sílabas IS, RA y EL. IS tiene que ver de alguna manera con Isis, con la luna, con la mujer. RA tiene que ver de alguna manera con el sol, el dios egipcio Ra, el máximo dios representante de los egipcios era Ra. Y Ra pues era el dios sol. Y él tiene que ver con, si le agregamos la letra HL, pues tiene que ver con la divinidad. Entonces ahí nos habla pues de la fuerza lunar, la fuerza solar divinizado, ¿no? Por la sílaba él. Entonces el significado de Israel tiene que ver de alguna manera con zodiaco. El zodiaco, Israel tiene que ver, tiene cierto significado con el zodiaco. Entonces, pues todo el zodiaco debe de tener sus signos, y entonces sus signos son sus hijos, los hijos de Israel, que son los 12 hijos, ¿no? Las 12 tribus. Entonces las tribus, pues es interpretándolo astrológicamente, pues son los 12 signos del zodiaco.
Dice, es la narrativa bíblica que explica el origen de los israelitas a través del patriarca Jacob y sus hijos, cuyos descendientes serían los habitantes del reino de Israel y de Judá. Históricamente, ahorita vamos a ver que una porción de Israel pues tiene que ver con una tribu. Dice, para el judío, no para Moisés, no para los profetas, Israel es él solo. Para los hijos de Jafet es la humanidad en su zodiaco u organismo universal. En Veda, Israel leído a la europea, o sea, de derecha, de izquierda a derecha, es la inversión de Rashi, el zodiaco. Él es el símbolo de Indra, el cielo astral divinizado, pues todo relacionado con el zodiaco. Los investigadores suelen ubicar el establecimiento de los hebreos en Canaán hacia el año 1220 a.C. Pues ellos tienen ciertos investigadores, ciertas personas, la mayoría de las personas y de investigadores se basan nada más en la parte literal, en la parte física, en la parte histórica. Y bueno, pues hacen un estudio y lo ubican hasta ese año, ¿no? Dice, de todas las tribus, la de Leví se dedicó al sacerdocio por mandamiento divino, por lo que no se le asignó tierra. Entonces, en Israel vemos pues que cada tribu tenía su tierra en tiempos antiguos, ¿no? En el año 1200 al 1050 antes de Cristo. Entonces ahí vemos Manasés, vemos Zabulón, Neftalí, Aser, Efraín, Gad, Dan, Judá, Simeón, etcétera. Los sacerdotes de la antigüedad portaban un pectoral y en ese pectoral tenían las letras de las tribus de Israel. Como actualmente, pues, el maestro o los maestros ponen en el altar, en la parte inferior, pues los símbolos de del sello de Salomón y otras cosas, ¿no? Que son exclusivos pues para la magia y especialmente pues para el acto, el ritual o el acto ceremonial, de la ceremonia. Así en ese tiempo el pectoral, cada signo, cada símbolo, cada nombre de la tribu tenía su propio metal, su propia piedra, ¿no? Que eso los protegía pues de muchas cosas. Y bueno, el maestro de la Ferrier nos menciona, no sé cómo borrarle esa rayita, nos menciona pues un significado de cada tribu de Israel. Gad, el hombre preparado al trabajo y al combate. Rubén, paternidad y familia. No están en orden, ¿eh? No están en orden de Aries, Tauro y todo eso. Tienen otro orden. Simeón, educabilidad y civilización. Zabulón, domicilio y patria. Judá, triunfo y gloria. Isachar, recompensa cívica. Dan, juicio y penalidad. Progreso, fruto y dolor, religión. O pueden estar en orden y pueden tener diferentes significados también. Pero bueno, todo va relacionado al signo. Dentro de la Biblia vemos muchas partes donde nos habla de las tribus de Israel y también muchas partes donde nos hablan de piedras preciosas. Y una de esas partes es en el Apocalipsis. Ahí vemos, nada más no recuerdo si es en el primer capítulo, ya no le puse, nada más puse los versículos. Pero bueno, aquí nos habla de las piedras, dice, teniendo la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de Israel, y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Es lo que vemos en el emblema, ¿no? En nuestro mandala, en el emblema de la cruz del Aquarius, el que portamos. Y nos está hablando pues de 3 signos, más 3 signos, más 3 signos, de los 3 elementos, de los signos cardinales, fijos y mutables. Y bueno, las 12 piedras y los 12
los 12 ángeles, las 12 puertas, pues nos está hablando de 12 puertas que tenemos de entrada pues a este mundo o a la Nueva Jerusalén, porque en cada encarnación dicen pues que venimos encarnando en diferentes signos para adquirir diferentes tipos de experiencias. Y los signos tienen relación también con un ángel y los planetas tienen relación con un ángel, o sea, todo está relacionado. Y los ángeles, como ya vimos, pues tienen relación con la divinidad, pues son enviados por la divinidad. Y bueno, ahí vemos pues la relación de los signos con las piedras preciosas, con su color, cada color tiene que ver con el signo y la vibración de cada piedra, y cada piedra nos sirve para protegernos de alguna cosa o inclusive curarnos de cierto padecimiento o de cierta enfermedad. En el libro, pues, menciona el maestro de la Ferrier del libro ¿cómo se llama este señor? De la filosofía oculta de Cornelio Agripa. Pues ahí menciona todas esas relaciones de las piedras y todo eso. Y aquí nos vuelve a hablar de las piedras preciosas, son otros versículos de la misma, del Apocalipsis. Y bueno, son muchos, ¿no? Pero en sí, pues nos habla, el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, crisolito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Pues es lo mismo, ¿no? Que tienen que ver con cada signo. Y bueno, aquí vemos un poco la descripción como viene en la Biblia al lado izquierdo. Jacob o Israel pues le profetiza a sus hijos pues lo que van a vivir o la misión que van a cumplir y todo eso, lo que se va a desarrollar en el futuro, ¿no? Dice Gad, el ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Y luego posteriormente nos dice que la tribu no tenía miedo de estar en la frontera frente a todos sus enemigos. Moisés bendijo a la tribu de Gad diciendo, bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león repose, arrebata, etc. Aquí nos está hablando pues de la gente pues que es guerrera, que no tiene miedo, que esta tribu estaba en las fronteras de Israel, que eran los que protegían de las invasiones, ¿no? Eran los guerreros. Entonces, dentro de la porción de la humanidad, la tribu, pues, hay gente, pues, que pertenece por su signo a esta tribu, ¿no? Por ejemplo, los que son de signo de Aries o que tienen el ascendente Aries, ¿no? Todo eso es porque afinan con esta tribu y lo rige este planeta. Todos son personas que se dedican a la guerra, perdón, a la guerra, a la milicia, etcétera. Vamos a ir un poquito más rapidito, ¿no? Y luego vemos de Tauro, que Tauro también tiene que ver pues con la familia, con el hogar, con la casa y todo eso. Y bueno, la gente que vibra o que tiene ese signo, pues pertenece pues a esa tribu, ¿no? Y la vida, la experiencia, la divinidad o la naturaleza, pues nos da esa oportunidad de nacer en ese signo, ¿no? Para tener esa oportunidad o para participar, para entrar en esa puerta a la Nueva Jerusalén o para adquirir esa experiencia en ese signo, ¿no? De Tauro. Entonces, mucha gente decimos, no, es que los Tauros son muy materialistas, no, es que son muy comelones, es que les gusta la buena vida, etcétera. Pero bueno, pues es la divinidad, ¿no? Expresándose en ese signo. Entonces, pues Géminis también, a lo mejor las letras no coinciden muy bien, pero así es como nos lo describe el maestro, ¿no? Que ese signo pertenece a esa tribu. Entonces, pues en Géminis también, pues son las personas que les gusta el estudio, están regidas por el elemento Aries y que tienen que vivir esa experiencia, ¿no?
del conocimiento, del diálogo, de difundir la enseñanza, del lenguaje, de la literatura, etcétera. Y lo vemos a Jebulón, que es el signo de Cáncer. Dice, Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puertos de naves y su límite hasta Sidón y etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver con el mar, con los mares, como decíamos, pues la luna es la que rige pues este signo y está relacionado con el agua. Y luego, José la tribu de Leo. Aquí hay una poca diferencia, pues, porque también es la tribu de Judá y que Judá, pues, también tiene relación con Capricornio. Pero bueno, aquí se relaciona, pues, con Leo. Y pues ya sabemos el significado de los signos de Leo, ¿no? O sea, ahí es donde nacen los reyes, la gente que es organizada, que tiene que ver con puestos de altura, de dirección, que tiene que ver con el centro de las reuniones, de las cosas y todo eso, son los que se expresan en esta. Y bueno, ya en significados esotéricos o espirituales, todo eso, bueno, tiene que ver con la divinidad, pues con el sol y todos, con los Cristos, todos, pues Cristo sabemos que tiene que ver con el sol y su significado es Jesús, hombre solar. Y luego Virgo, pues tiene relación con Benjamín y aquí, bueno, pues la gente de Virgo también sabemos que son gente trabajadora, que tienen que ver con el trabajo. Y rige pues la casa 6, la casa del servicio, el servicio impersonal, la rige Mercurio. Y y aquí se dan pues todos lo que tiene que ver con la higiene, con la limpieza, con la observación, con la investigación, con la medicina. Virgo rige pues los hospitales, las, la medicina y todo eso. Y luego Libra, pues Libra también, pues tiene que ver con las leyes y tiene que ver con la belleza, con el arte, etcétera. Y luego nos vamos a Escorpión. Escorpión, pues sabemos que es la transmutación. Y bueno, la tribu de Escorpión, pues ahí afinan todas las personas, pues que tienen que ver de alguna manera con la guerra también, con el esoterismo, con los estudios ocultos, con lo que está en el fondo, pues, de las cosas, ¿no? El petróleo y todo eso, que en el centro de la Tierra, todo eso tiene que ver con Escorpión. Y luego Sagitario, pues, tiene que ver, como veíamos, pues, los sacerdotes, el sacerdocio y todo lo que tiene que ver con la religión, con Júpiter, con lo grande, con las cosas grandiosas, donde está Júpiter en el zodiaco, en la carta natal, pues hace crecer todo lo que está ahí. Son las gentes suertudas, por decirlo así, ¿no? Porque son bondadosas y normalmente tienen abundancia, ¿no? Económica y de conocimientos de filosofía, rige la religión, los sacerdotes y todo eso. Y luego vemos Capricornio. Aquí, pues, eh, Judá, la tribu de Judá, tiene que ver con Leo y tiene que ver con Capricornio de alguna manera. Aquí Capricornio creo que lo rige en la cuestión esotérica. Y la cuestión exotérica creo que lo rige Leo. Entonces, de alguna manera, el sol tiene que ver o Leo, el signo de Leo tiene que ver con Capricornio, porque el sol, la representación del sol, la más alta representación del sol, pues es la divinidad. Y la divinidad decimos pues que es el bien y el mal tiene que ver con Saturno, y Saturno
Pues es Capricornio, es el diablo, pues lo representamos con una persona con patas de cabra y cosas así. Entonces, entre el bien y el mal, pues es la polaridad, pero a la vez, pues es la misma cosa, ¿no? Como el calor, el frío y el calor. El frío está en un extremo y el calor está en otro extremo. Pero si bajamos la regla o la escala, pues se van fundiendo los dos en uno, ¿no? Hasta que se funden en uno solo. Entonces son extremos de la misma cosa. Y luego vemos la tribu de Dan, que es Acuario. Y bueno, pues los acuarianos ya conocemos cómo son, extrovertidos y originales que les gusta hacer las cosas a su manera, en forma diferente de lo normal, y tiene que ver con la comunicación, con la ciencia, con la investigación, con la genialidad y todo eso, ¿no? Entonces, pues todos los que pertenecen a esa tribu, pues son los del signo de Acuario. Nuevamente nos estamos quedando otra vez sin tiempo, pero ya vamos a terminar. Y bueno, ya por último, pues está la tribu de Neftalí, que tiene que ver con Piscis, ¿no? Todas las personas, pues, que les gusta la música, los músicos, las personas que les gusta servir, el servicio impersonal y todas esas las personas místicas, lo que tiene que ver, que es contrario a todo lo objetivo, ¿no? A estas personas no les interesa el dinero, no les interesa lo material, más bien lo inmaterial o lo subjetivo, ¿no? La mística, la religión, la sencillez, todo eso pues tiene que ver con Piscis. Y todas esas personas pues pertenecen a esa tribu. Bueno, pues a grandes rasgos más o menos es la interpretación pues que se le da a la tribu a las 12 tribus de Israel en su sentido, pues hasta ahí donde yo alcanzo a captar, en su sentido psicológico y sentido filosófico. Pues si quieren comentar algo, tienen el Yo derecho. solamente una pregunta. Sí, Yo no sabía, o sea, sobre los celtas, y yo pensé que eran más o menos en el tiempo de los griegos o de los romanos, pero lo que estoy entendiendo es que fue mucho antes de los egipcios o antes de los sí, egipcios. sí, creo que fueron antes. De hecho, los celtas es una, tribu o es una, ¿cómo se le llama? Raza o cultura que eran muy bélicos. Pues todas las gentes de aquellas tierras, pues ya ven que siempre están en guerra, en conflictos y todo eso. Eran muy guerreros, pero su parte superior, que vienen siendo los druidas o la parte del sacerdocio dentro de los celtas, pues eran guerreros, pero guerreros espirituales, ¿no? Entonces ellos se dedicaron pues a transmitir la enseñanza, a conservar la tradición iniciática, a enriquecerla y a preservar pues todas las tradiciones de la antigüedad. Y eso se remonta hasta la Atlántida y antes de la Atlántida, ¿no? O sea, no sé de qué manera, pues a través de la mitología, de los mitos, ya ve que se van transmitiendo esos conocimientos. Cuando se sabe descifrar la mitología y todo eso, encuentra uno claves, encuentra uno enseñanza, ¿no? En esas cosas. Entonces, no sé, bueno, ahí nos describe pues que eran antes de los egipcios, porque primero fueron los celtas y después fueron los egipcios, la cultura egipcia. Entonces, Sí, pues, porque bueno, a mí me gustan mucho las películas de la Edad Media, y ahí es donde yo los he visto. Entonces yo digo, yo pensé que eran de ese tiempo, pero ahorita me sí. doy cuenta que son mucho más antiguos. Y hay un tiempo en que, como quien dice, se cruzan, ¿no? O se mezclan las culturas de unas con otras, ¿no? Pero a veces, pues inicia, como en una raza o se deriva de otra raza, tiene como toda la vida, pues su parte álgida, su parte, superior, su ciclo, la parte superior,
y luego ya se van deformando y ya se van cruzando con otras razas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es cuando se mezclan pues diferentes culturas y esas mezclas, bueno, cuando se mezclan a veces culturas que se pelean entre sí, cuando en las emigraciones y todo eso, pues hay quien no, pues hay conflictos, hay guerras, entonces hacen alianzas. Entonces, cuando Adán, las palabras Ad y Am eran dos culturas diferentes, pero Ujú. para poder convivir y todo eso tienen que ser ciertas alianzas, ciertos, como ahorita pues vemos que ciertos acuerdos entre los países y Ujú. todo eso, entonces era lo mismo, ¿no? Entonces, todo eso se deriva en el arca de la alianza, y el arca de la alianza, pues tienen que ver con pactos, con acuerdos, todo eso. Entonces, es lo que vemos, pues, en la Biblia, ¿no? Todos los. Sí, claro. Ujú. Y no recuerdo ahorita, una caja de madera que hicieron todo eso, pues eran todos esos conocimientos que cuidaban mucho, ¿no? Que preservaban, que hacían y todo eso era muy sagrado, ¿no? Entonces, ahí nos Ujú. está hablando pues de la tradición iniciática y todo eso. Muchísimas gracias, está muy interesante. Sí, Muchas es gracias. muy interesante. Gracias, gracias, reverendo. Sí, todo tiene que ver, ¿verdad? Todo tiene que Sí, ver, todo está todo está relacionado, enlazado, todo está sí, relacionado, más exacto. hay que encontrar esa relación, ¿verdad? Otra pregunta, Sí, antes de que se vaya, yo había visto lo de la astrología, pero no había escuchado bien lo de las gemas, que también ya sé más o menos cómo son las gemas con los signos zodiacales. También está muy bonito esa explicación. sí, hay astrólogos en que en un signo relacionan cada gema con el signo, un metal, un planeta, un número, un color, todo eso. Y Sí, sí, una glándula. todo eso en el arqueómetro, ahí se ve pues toda esa relación sintetizado. Y bueno, cuando veamos pues los principios del arqueómetro o la introducción al arqueómetro, ahí vamos a ver pues esa relación de los planetas, de los signos, de los metales, de las piedras preciosas, de los colores, de las notas musicales. Todo es una Ajá. misma cosa, nada más pues en diferente, ¿cómo pudiéramos decir? Diferente vibración, pero la esencia es la misma, el origen es el Sí, mismo. sí, 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 entiendo. Muchísimas gracias. Sale, ¿Ya se reverendo. fue don Philly? ¿Ya Sí, se Muchas fue? gracias. reverendo No, gracias, Philly, si quiere maestro. comentar algo. Más que comentar, agradecerle, maestro, porque pues se va aclarando cada vez más digamos, lo que es el significado real, el significado iniciático de todo este proceso. Y creo que eso nos va enseñando cada vez también a dialogar, a entender y aparte a compartir pues, todos estos elementos que nos sirven para el crecimiento y desarrollo espiritual. Pues muchas Sí, gracias, maestro. Agradecemos todo sí, esto. no, no, al contrario. Sí, el doctor Laferriere y el maestro Estrada nos habla que la Biblia hay que interpretarla, pero tiene muchos significados. No sé si es Así es. 17 o 22 o no sé, pero tiene mucho significado. Es la interpretación astrológica, la interpretación numérica, la interpretación filosófica, la interpretación psicológica, la interpretación cabalística y no, tiene Así Sí, sí, varias es. mucho. interpretaciones. Entonces, pues ahí poco a poquito le vamos rascando, ¿no? De Claro que poquito de sí. aquí, poquito de allá, y ahí vamos entendiendo un poquito. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Sí, no, pues gracias a Muchísimas gracias, ustedes. maestro, por su tiempo. Gracias a ustedes por compartir. Nos vemos luego. Hasta Hasta luego. luego.